Y de aquí partimos para calificación de pérdida de capacidad. No, Sobre los que faltaron. la verdad sí. Pero no, ellos llegan, eso se graba y no. Ojalá esto muy bien. En mi época era Daniela la que tomaba notas y todos le sacábamos fotocopias. Luego me tocaban las copias, pues. Profe, ese curso de seguridad y salud en el trabajo se hace en la plataforma de virtual. No, en la plataforma de la ARE. ¿Es con Sura o con el Ministerio? Creo que es con es el curso de 50 horas que le exigen a los administradores de seguridad y salud del trabajo. Es ese curso. Y sale con el certificado de 50 horas. Profe, pero todavía no se activa el Me imagino que a ustedes les llega algún aviso de su al correo que me enviaron. Porque yo le envié a Giovanna, que es la que los afiliados a riesgos laborales, para que hiciera el trámite. Es que vi que vale el 50% de nuestra nota. En efecto. Pero eso lo hacen. Pero, Eso es un 50% en 5 si lo hacen en tiempo, no es nada del otro mundo. O sea, realmente es trabajo autónomo, pero la verdad, uno hace ese curso, pues si lo hace, pues cierto, en 3 semanas. para hoy estaban que las prestaciones económicas en materia de salud. Sí, señor. Vamos a esperar unos minutos y si no, Hola, buenos días. buenos días. ¿Cómo Ya, están? ya funcionó. Ya Me está. monté ahí y estaba desconectado atrás. Mandado. En la silla. Sí. Ah, bueno, profe, es con mucho gusto. Muchas gracias. Les desearía que se me Gracias, bien, hasta igual. luego. No tiene como contactarlos después. Chicos, porque no tengo nadie más. Aquí lloviendo. Espera. Ustedes les han enseñado a abrir las bases de datos de la universidad, de
la biblioteca, no a manejarlas. Aprender a hacer algo para poder abrir esto. No, jóvenes. Vamos a continuar entonces con el tema que veníamos tratando en clase y habíamos culminado hablando del trámite de la acción de tutela, el desacato, la acción de revisión y vamos a iniciar entonces con el tema de prestaciones económicas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y de estas prestaciones económicas vamos a abordar el auxilio de incapacidad de origen común, vamos a abordar la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia parental compartida y la licencia por aborto. ¿Qué son las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Seguridad Social en Salud? Dentro de esta primera prestación económica, que es el auxilio de incapacidad de origen común, vamos a aprovechar para abordar y profundizar el tema, partiendo desde allí, de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Vamos a abordar desde qué momento se puede solicitar la calificación de pérdida y no solo el trámite, sino que vamos a entender cómo se realiza ese examen de calificación de pérdida de capacidad laboral sin, pues, obviamente, poder reemplazar un médico laboral. Eso no es un médico laboral, pero sí para entender y aprender cómo se hace ese dictamen. Obviamente sin saber, pues, todas las patologías y el manejo de todos los sistemas, no lo sabemos. Muy bien, para esto vamos a abordar, y va a ser muy relevante, voy a mostrar algo. Un segundito que les quiero mostrar algo. Ustedes como estudiantes, yo como profesor también, tenemos acceso a algo que se denomina base de datos electrónicas, ¿cierto? Esa base de datos electrónicas, hay unas bases de datos de ellas que son muy relevantes. De hecho, una de ellas yo la he utilizado durante todo mi ejercicio profesional, quizás es de las bases de datos más potentes para poder encontrar información legal. Y yo no sé comentar acá. Si ponen, disculpan no saber ingresar fácilmente, les voy a compartir el enlace por WhatsApp.
Si van en Google, bases de datos, Biblioteca Universidad de Medellín, les voy a compartir ya en pantalla esto. Van a poder ingresar a este espacio. A este espacio que ven en pantalla, ¿cierto? Y este espacio hay una base de datos que es muy, muy importante, que es Lexpace. Lexpace. Buscan por L y buscan Lexpace. ¿Qué tiene de especial esa base de datos que están, a la cual ustedes pueden acceder con su usuario de la universidad? Acá. ¿Qué tiene de especial? Esta base de datos contiene todos los códigos, todas las normas, todos estos instrumentos actualizados al día. Para hacerles un dato, la reforma laboral se conoció públicamente el 26. Los que ejercemos en esto muy detalladamente la conocimos a eso de las 8 de la noche del 25. Y en esta base de datos a las 6 de la mañana ya estaba actualizada. La del Senado se demoró 2 semanas. Esto está sincronizado con todas las normas, las derogatorias, al día, o sea, hay horas de diferencia, y tiene sentencias, todas las sentencias de constitucionalidad, se puede ver cuando una norma es demandada, cuál es el expediente ante la Corte, y es muy importante. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque dentro de esto básicamente yo utilizo códigos, aquí no vamos a buscar códigos, pues, si pueden hacer uso de todos ellos. Son súper bien articulados. Ustedes en esta especialidad es muy importante porque pueden ver los tránsitos normativos. Les van a ver un artículo 33 y van a ver la norma anterior y la norma anterior y la norma anterior y la norma anterior en el mismo espacio. Entonces van a poder ver todos esos tránsitos normativos. Pero aquí va a ser muy importante en normas, el espacio de decretos, y por aquí me cambia un poquito la forma en la que yo lo veo. Hay un decreto que es vamos a buscar el decreto 780 del 2016. Vamos a buscar el decreto 780 del 2016, es el decreto único reglamentario del sector salud. Un segundito que yo no, esta no es la forma en la que yo veo normalmente esto. Aquí están decretos únicos reglamentarios. Y aquí vamos a buscar el decreto 780 del año 2016. Este decreto tiene una particularidad, por lo menos para esta primera parte, que es el sistema de salud. ¿Dónde está? El decreto 780. Pues ya tan diferente como yo lo tengo en el computador. El decreto 780 del 2016, 780 del 2016. Es el decreto único reglamentario del sector salud y de la protección social. Si ustedes le dan en este espacio, aquí van a encontrar, esto en azul son todas las normas hipervinculadas. Es decir, ustedes le dan clic y les abre el artículo de esa norma. Y en este decreto van a encontrar todo lo referente a lo que vamos a hablar acá, que son las incapacidades. Esto está compilado hasta las últimas reformas que son del año 2023, es decir, este no es el decreto original del 2016, está actualizado al día. ¿Listo? Entonces lo vamos a tener aquí abierto a un ladito, ustedes lo pueden utilizar así, traen sus equipos, no sé si pueden ingresar, pueden ingresar. Chévere. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, Isabel? Isabel, donde control F y ponga auxilio
de incapacidad. Entonces, la ventaja es que le va a buscar, como es un solo cuerpo, todo el texto de lo que usted necesite saber, sin necesidad de conocer los artículos, sobre todo cuando los artículos de estos son de esa forma de confección normativa europea que es un poco extraña para nosotros. Entonces, de esa misma manera salen los códigos completos y salen actualizados, o sea, que pueden buscar todas las normas que quieran. Este es el instrumento que yo utilizo en mi práctica profesional. Esto existe desde hace más o menos unos 15 años y desde que salió muy novedosa yo la empecé a usar y no me separo de ella y la universidad la tiene. Esto en la calle es costoso, muy costoso, mucho. Y la idea es que ustedes puedan ir consultando lo que vayamos viendo, porque en este decreto 780 del 2016, que están viendo en pantalla, van a encontrar todas las normas del tema que vamos a abordar a continuación. Esto. Vamos a hacer algo. Compartiendo la presentación. Pero esperemos que sí. Bien. ¿Qué es el auxilio entonces económico por incapacidad? Que es el que vamos a empezar a ver en esta clase. De origen común. Ese decreto 180 define esa incapacidad de origen común como la inhabilidad física o mental que le impide a una persona ejecutar o desarrollar sus actividades laborales por un tiempo determinado. Esa incapacidad como tal de origen común, que va a generar posteriormente este auxilio económico por incapacidad, se genera cuando el suceso que imposibilita el trabajo no tiene origen ni en la enfermedad ni en el accidente de trabajo, la enfermedad o accidente de trabajo. Es decir, que tiene como causa un suceso de la vida cotidiana de las personas. Para que pueda darse el reconocimiento y pago de esas incapacidades, ¿qué debe suceder? Primero, la persona debe estar afiliada al sistema de salud en calidad de cotizante. Incluidos los pensionados con ingresos adicionales. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Una persona pensionada por vejez, por invalidez, una pensión de sobrevivientes, como eso no son aún, puede trabajar, ¿cierto? Que esté pensionado no significa que la persona no puede volver a trabajar. Lo más común es que sea por vejez, ¿cierto? O por pensión de sobrevivientes. Aunque tampoco implica, es imposible, pues, cuando una persona está pensionada por invalidez, también es válido, puede trabajar la persona, ¿cierto? Pero lo más común es estos dos primeros casos. Si la persona está pensionada por vejez y sigue trabajando, es decir, que tiene ingresos adicionales a su pensión, por esos ingresos adicionales, si llega a tener una incapacidad de origen común, puede percibir
el auxilio económico de incapacidad. Entonces imagínense esto, Daniel cumple 62 años, se pensiona. Cuando una persona se pensiona por vejez hay que despedirla. Profe, pero es que hay una justa causa. ¿Quién dijo que esa justa causa hay que usarla inmediatamente? ¿Cómo por qué? Tiene sentido, ¿cierto? Usted puede seguir trabajando, la empresa puede seguir beneficiándose del trabajo de esa persona y puede ejecutar esa causal en cualquier tiempo. Es la única causal que no envejece y que no requiere inmediatez. Entonces, si siguió trabajando y sufre un accidente de origen común, entonces, ¿qué va a suceder? Pues él va a seguir recibiendo su pensión, ¿cierto? Pero por los ingresos adicionales va a tener un auxilio de incapacidad. Si solamente estuviera pensionado y tiene un evento calamitoso, no hay incapacidad. Los pensionados no reciben incapacidad, ¿cierto? Salvo que tengan ingresos adicionales. Con la pensión de sobrevivientes, con mayor razón aún, ¿cierto? Porque las personas siguen trabajando normal, ¿cierto? Y en este caso, tienen el auxilio de incapacidad por los demás ingresos. Pero, si la pensión es de invalidez, hay una pequeña particularidad. Y es que si la incapacidad es por la misma causa de la invalidez, no hay incapacidad. Recordemos que están pensionados y trabajan, ¿cierto? O cotizan como independientes, por ejemplo. Si es por la misma causa de la invalidez, no hay incapacidad. Si es por una causa diferente, sí. Entonces, se necesita estar afiliado en calidad de cotizante, sea un trabajador independiente o con cualquier otra calidad, o si es un pensionado con ingresos adicionales, no importando la calidad de la pensión. ¿Cuál es el segundo requisito? La norma nos dice, este sí que tiene problemas, que para que una persona tenga derecho al auxilio de incapacidad tiene que haber cotizado efectivamente al sistema de seguridad social en salud como mínimo durante 4 semanas. Es decir, durante 28 días. Inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. ¿Qué discusión hay con esto? Esto tiene mucho debate, ¿cierto? Porque las EPS, cuando hay traslados, toman el tiempo de cobertura de las 4 semanas desde el traslado. Yo quiero que ustedes lean conmigo, porque esto está literal en el decreto 780. Dice, haber cotizado efectivamente a la EPS o estar afiliado a la misma EPS. No. Al Sistema General de Seguridad Social y Salud, es decir, a todo el sistema. Como mínimo durante 4 semanas, inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. Es decir, que si una persona estaba trabajando en un lugar, finaliza su vínculo e inicia a trabajar en otro lugar, en teoría, debería tener cobertura, porque lleva más de 4 semanas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. Pero la EPS dice, no, usted apenas lo volvieron a afiliar hace 2 días con incapacidad. Pero ¿y si ocurre el incidente a las 2 semanas? Lo mismo, lo mismo. O sea, ¿Tiene incapacidad? si no tiene ninguna, si nunca ha cotizado, no hay incapacidad, no se la paga el sistema. No habría efectivamente el auxilio de incapacidad económico por parte del sistema. ¿Quién reconocería esa incapacidad?
porque antes de la entrada en vigencia de la ley 100, quien pagaba todas las incapacidades era el empleador y eso no era un requisito para. ¿Qué sucede, Mauricio? ¿Qué sucede, Mauricio? Que muchas veces las personas cuando están de cambio de trabajo, obviamente su empleador anterior lo retira, vuelven, ingresan, y si tienen ese periodo, esa incapacidad, el primer mes, llevan una semana trabajando, 2, 3 días, 3 semanas, la EPS niega la incapacidad. ¿Qué es lo que hay que leer? Eso está literalmente en la norma. Dice, cotizado efectivamente el sistema general, no estar afiliado a una EPS durante 4 semanas inmediatas, no, tiene que haber cotizado, y en esos casos donde yo retiro un ingreso, que es muy común, lo que debería hacer es presentarse la acción de tutela, porque si no, la EPS jamás va a reconocer ese periodo de incapacidad. Listo. Entonces, durante las primeras 4 semanas de cotización al sistema, no hay cobertura. Después de las 4 semanas al sistema, o 28 días, ya hay cobertura al sistema, no a la EPS. Miren que dice eso, al sistema. 3. Contar con un certificado de incapacidad de origen común. Expedido por un médico de la red de la entidad de la EPS, de la red de la EPS, o, porque no siempre tiene que ser de la red de la EPS, o validado por esta. Para eso, los médicos tienen que estar registrados en algo que se llama, ¿han escuchado hablar de esto? Retos. Y si un médico está inscrito en retos, simplemente la EPS valida que el médico esté allí inscrito, valida todo y hace la transcripción de la incapacidad, que es el proceso que normalmente se conoce. A todas estas jóvenes, ¿qué naturaleza tiene ese auxilio económico de incapacidad? Ese pago que recibe el trabajador es salario. ¿Qué es? No es salario porque no es contraprestación directa del servicio prestado. Porque no es contraprestación directa por el servicio prestado, porque tal vez los 2 primeros días los paga el empleador del trabajador, pero de adelante no, y solo tienen que cumplir esas 3 condiciones: ser contraprestación directa por el servicio, que lo pague el empleador del trabajador y que ingrese para libre disposición del trabajador. Entonces no es salario porque no es contraprestación directa por el servicio, de hecho no está prestando el servicio, y después del día 3 inclusive, en adelante, lo paga la EPS, si es de origen común. Entonces no es salario. Entonces cuando una persona está incapacitada, supongamos que yo estuve incapacitado del 1 de enero al 30 de junio, me pagan prima de servicios. ¿Con qué base? No me pagan prestaciones sociales. Sí, Con el salario que tengo, pues, el salario que tiene que actual. vengaba, que No la incapacidad. No, porque eso es inferior, el salario. No me de la tesis, a lo que sea de origen laboral. Entonces, esto que parece tan simple, créanme que muchas personas creen que se pagan las prestaciones con lo que venga la persona.
Y el devengado, mientras está incapacitado, es un auxilio económico. ¿Qué naturaleza tiene esto? No es salario, por eso no es base de prestaciones. Las prestaciones se pagan con el salario, el que tuviera, así no lo perciba. No es salario, es un auxilio económico. Es una prestación económica del sistema general de seguridad social. Y como tal, tiene sus propias reglas de determinación. Por eso incluso cuando una persona está incapacitada, tampoco le pueden descontar libranzas, porque eso recae inicialmente sobre salarios. Eso no es salario. Pues, Profe, esta prestación económica no puede ser inferior al salario mínimo, ¿cierto que no? no puede ser inferior al salario mínimo, es correcto. Y es otra de las cosas que más violan en las empresas. Las empresas empiezan a pagar con los porcentajes que establece la ley y hay empresas que pagan menos del mínimo. Suponga que yo me gano 2 millones de pesos. Los primeros 90 días serían sobre el 66,66%. ¿Eso cuánto nos daría? Si yo me gano 2 millones antes de la incapacidad, sería 1.333.000 días menos del No le mínimo. da. Entonces, les pagan sobre eso, no le pagan sobre el mínimo. Y peor, después del día 90 le pagan sobre 1 millón. Y peor, no es solo el que les paguen deficitariamente la incapacidad, porque la empresa la paga y luego se la recobra la EPS y hay un mayor valor que recibe la empresa. No solo eso, le pagan las prestaciones con base en la incapacidad, es decir, le empiezan a promediar el 1.333.000, luego el millón, como si fuera el salario, la base de cesantía, y la depositan deficitariamente. Prima y la pagan deficitariamente, intereses y la pagan deficitariamente. Obviamente las empresas gigantes no hacen eso, ¿cierto? Pero las pequeñas y medianas sí pueden tener esos errores, yo los he encontrado. Yo en una organización que era asesorar, en un momento tenían 700 trabajadores y tenían este error, y tenían 700 trabajadores. No era cuánta gente, y no era adrede, o sea, no era intencionado, era pura ignorancia de la parte contable, pero completa ignorancia. Pero eso también es falta de asesoría. Sí, claro, sí, eso es falta de orientación. Y llegué yo y esa gente verde, les mostré todo, pálidos, despidieron a medio montón de gente y auditar todas las nóminas. Y el cálculo de eso era miles de millones, todo lo que habían hecho en todo el tiempo que llevaban operando. Le echaron tierrita y siguieron adelante. Esa fue su decisión, y eso fue ya hace 8 años. Entonces dije, reconozcan. Hicieron la cuenta, no me estaba. Bueno. Si nos demandan, ya saben, va a pagar. Muy bien. Cuando llega a existir, aparte de que la sea un afiliado cotizante, a pesar de cumplir esto, ¿cierto? De que sea cotizante, de que esté afiliado al sistema y cotizando por más de 4 semanas, no habrá lugar al pago de incapacidad o de la prestación económica derivada de la incapacidad, porque sí puede haber un certificado médico de incapacidad, pero no hay pago, cuando esta última, es decir, la imposibilidad de trabajar, se origine por servicios excluidos del sistema de seguridad social. Por ejemplo, que vimos, tratamientos meramente negrilla, tratamiento meramente estético. ¿Cuál es la base con la cual se reconoce la incapacidad? La base para pagar la incapacidad será el IBC reportado en el mes anterior al inicio de la incapacidad. Entonces la persona
del mes anterior, tienen incapacidad, miran el IBC y con eso se da el reconocimiento como tal. Aquí está lo que les decía. Aquí está, de la pensión de invalidez. Y frente a los pensionados sobre el mayor valor que perciben sus personas. ¿Listo? Lo que ya les mencionaba. Entonces, ese certificado debe ser expedido por un médico, doctor o contratante o profesional registrado en el RETUS como tal y que esté habilitado como tal para la prestación de ese servicio de salud. Normalmente, y esto es una gran problemática en temas de estabilidad laboral reforzada, no deberían emitirse certificados de incapacidad de origen común con fechas posteriores, es decir, está proscrito en principio emitir incapacidades retroactivas. Se supone que la persona va a la consulta, el médico analiza, el médico da la incapacidad hacia adelante. No es que la persona vaya a la consulta y me da la incapacidad hacia atrás. Hay excepciones a esa regla. La regla inicial es que las incapacidades se emiten hacia el futuro, desde el día hacia el futuro, pero hay excepciones. Y en este caso, una de las primeras de ellas es cuando la persona tenga un diagnóstico y ese diagnóstico por el cual está incapacitada vaya a tener una prórroga, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona la operan y está en proceso de rehabilitación y terapia. En este caso, entonces, cuando se necesita una cita de control posterior a esa intervención con un diagnóstico relacionado, los médicos tienen 8 días anteriores a la fecha en la que finaliza el periodo de incapacidad o en el que se va a prorrogar para generar una incapacidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, podría darse eventualmente la prórroga siempre y cuando el médico, dentro de los 8 días al vencimiento de la primera, emita la incapacidad. ¿Entendieron eso o no? Supóngase que a mí se me vence la incapacidad el 30 de junio. A mí me acabaron de operar de una fractura de fémur, me pusieron tornillos, de todo, estoy todavía en proceso de rehabilitación. Y tengo cita con el ortopedista, el fisiatra, bueno, el especialista de turno. Y yo todavía estoy en terapia, recuperando la movilidad, no puedo caminar, se me hace difícil y mi incapacidad vence el 30 de junio. Y la cita me la dieron para el 5 de julio. El médico, si es por ese mismo concepto, podría, porque está dentro de los 8 días siguientes, emitir una incapacidad retroactiva, siempre y cuando entonces se trate de prórroga por el mismo diagnóstico. Esto es súper importante, porque si fuera una inicial, eso no es posible, ¿cierto? A mí me la hicieron, una tontera, me la hicieron fea. Ahorita les voy a contar por qué les voy a hacer hincapié con esto. Porque esto hay que saberlo, tanto si van a acompañar personas, como si van a defender empresas, o si van a estar en la rama judicial, porque a veces hay fraudes. Entonces, ¿cuál es la hipótesis para que la emitan retroactiva? Que la persona está en tratamiento, viene un tratamiento. Si ustedes son el empleador, la clave es, tienen, aquí lo dice, consulta o cita de control. Si es posterior a la incapacidad, usted debe dar a la persona el espacio, porque es muy probable que cuando vaya a la cita de control le den incapacidades retroactivas, siempre y cuando esté dentro de los 8 días. Si usted es el abogado de la persona y teme porque la despidan, ¿cierto? Porque eso puede pasar, o algo por el estilo, o que le empiecen a llamar a descargos, o le van a trabajar, ¿qué tiene que hacer? Buscar que la incapacidad y la cita de control esté dentro de esos 8 días para que el médico pueda emitir la incapacidad. Y si no, vaya por control de urgencias, para que le emitan las incapacidades, ¿cierto? Si la cita es posterior.
Soy descartado. Hay otra excepción, y esta ya no es para prórrogas, sino para incapacidades iniciales. Es decir, cuando la persona apenas va por consulta. Dice expresamente el decreto 780, tú lo puedes buscar ahí, Isabel y Mauricio, que también están con la información. No se pueden excluir incapacidad por eventos ocurridos con anterioridad, salvo el pasado, ¿cierto? Que dieron que era una prórroga. Es decir, el evento viene desde mucho tiempo. Salvo que haya internación del afiliado o urgencia, ¿cierto? Trastornos de la memoria, confusión mental, desorientación de la persona, otras alteraciones de la esfera psíquica, orgánica o funcional, eventos catastróficos o terroristas. Que es una cosa muy extraña. Básicamente sería que una persona esté con un problema de salud mental y esa persona no haya podido acudir al médico, ¿cierto? Y por eso no le pueden imputar incapacidad, está perdido, ¿cierto? En esos casos, el médico puede expedir el certificado de incapacidad de origen común con retroactividad que no puede ser superior a 30 días calendarios, la fecha tope. Es decir, un médico, ni siquiera por esta causa, miren que es un evento terrorista incluso, no podría emitir incapacidades retroactivas de 60 días. No podría. En la fecha tope que establece como tal la ley son 30 días calendarios como tal. Les voy a contar qué me pasó a mí, ¿cierto? Resulta que teníamos en una organización un trabajo muy complicado, joven, 23 años, muy complicado. Y el trabajador había tenido un accidente en una moto, ¿cierto? Y luego del accidente en la moto se había reintegrado, el accidente no fue grave, ¿cierto? Y se quejaba por todo. Pues a toda hora, que no, que cambien de puesto, un trabajador muy complicado de manejar. Y aparte de todo, con unos hábitos muy negativos. Entonces el trabajador consumía licor de manera permanente y sustancias alucinógenas que eran actividades de alto riesgo, muy peligrosas, en la que él trabajaba, era minería. Y el trabajador, digamos que era muy complicado de manejar. Y cuando terminó sus incapacidades, quedó en un proceso de terapia, ¿cierto? De rehabilitación. Resulta que el trabajador dejó de ir a trabajar 4 días seguidos. Lo que no se pudo probar, pues, pero lo que decían los amigos era que estaba ingiriendo licor, de fiesta, y por eso no fue a trabajar. Entonces, cuando volvió, la empresa lo citó a descargos para despedirlo, porque fueron 4 días, pero no teníamos prueba de que era el rumor. Y él dijo, no, es que yo estuve muy enfermo, y salió corriendo y se fue al hospital. Eso es un municipio alejado de la ciudad, y gritó a los médicos, hizo una pataleta, quebró cosas, hizo un escándalo impresionante y le dieron incapacidad retroactiva de 4 días. Nosotros igual lo despedimos y no lo reintegraron. Porque el juez de tutela de ese municipio, que era Medellín, no sabía que era imposible, aparte de que el médico violó la ley, estaba proscrito de emitir incapacidades retroactivas. Él no tenía incapacidad para prorrogar, él estaba incorporado hace unos 4 o 5 meses y no tenía ninguna de esas circunstancias para emitir incapacidad. No lo reintegraron. Igual lo despedimos como a los 6 meses con justa causa porque estaba consumiendo sustancias alucinógenas en su casa. Un tipo muy problemático. Entonces, esto es súper importante, que ustedes lo sepan, si son empresas, si son autoridad judicial, si van a acompañar a un trabajador, porque también hay casos, por ejemplo, de salud mental. Yo he tenido personas que acompañar con calificaciones de pérdida de capacidad laboral con problemas de salud mental, y hay personas que por esa deficiencia se mueran, desaparecen. Entonces, los empleadores a veces los despiden hasta sin saberlo, pero eso haría ineficaz esa
determinación si en efecto está bajo esa condición e incluso se puede tener la incapacidad de manera retroactiva. ¿Listo? Si está bajo ese trastorno que afecta a la salud mental. Bien. Las incapacidades, muy a propósito de la reforma laboral, también pueden ser expedidas en un país diferente a Colombia y tener plena validez, porque muy a propósito de la reforma laboral MAFE, por una razón, porque en la reforma laboral se creó, eso ya existía, la verdad uno ya lo usaba, yo uso eso hace más de 10 años, pero ya quedó tipificado, ya uno no es como jugando a ser el abogado que juega con las normas a ver de dónde interpreta para crear instrumentos. Se creó el teletrabajo transnacional. Eso ya se podía hacer. Lo que pasa era que no estaba tipificado, mucha gente no lo usaba porque creía que estaba prohibido, pero se podía hacer. ¿Cómo lo hacíamos antes? El teletrabajo aquí en Colombia estaba regulado desde el 2008. Uno simplemente sabía que las prestaciones económicas las reconocían en Colombia, sin importar que tuvieran origen las enfermedades o los certificados médicos en el extranjero, y les pagábamos una póliza en el extranjero de salud para asistencia. Entonces, y eso fue lo que quedó en la reforma. La reforma naturalizó una práctica que muchos abogados ya habíamos construido de empresa para permitir que las personas trabajaran en el exterior con garantías y condiciones laborales. Hoy en la reforma laboral quedó tipificado como teletrabajo transnacional. Y qué cosa tan curiosa, pues porque yo no creo que haya sido el único que haya hecho lo mismo, bueno, que muchos lo hicieron. Quedó de esa misma forma, que el empleador debe conseguir una póliza para la atención en salud y que el resto de las prestaciones económicas las cubrirá el sistema. Y a propósito entonces de esas prestaciones económicas, lo que dice, digamos que la norma, el decreto 780 en el artículo 2.2.3.3.6, horrible, dice que esos certificados de incapacidad de origen común emitidos en otro país son válidos, pero deben ser legalizados o apostillados en la embajada o consulado de Colombia, o en su defecto en el de una nación amiga si ahí no hay embajada o consulado. Y será indispensable adjuntar el resumen de la historia clínica, el certificado como tal y traducidos al español por traductor oficial. Eso es expensive, muy costoso. Cada página de traducción la última vez, eso que ya había embajada, cada página costaba como 500.000 pesos. Entonces la historia clínica es muy grande, vale más la traducción que la incapacidad, ¿cierto? Entonces, las empresas que tienen mucho personal en esta calidad, ¿cierto? Mucho personal colombiana que migra a países extranjeros, suele tener con traductores oficiales que son auxiliares de la justicia, de hecho están registrados con menos. Yo tengo que traducir normalmente instrumentos. ¿Usted cuánto cobra en el mercado? Tanto, entonces ¿cuánto me va a cobrar por par? Y sale un poquito más barato, pero eso normalmente es bien costoso. Y aparte de todo hay que ir a la embajada o el consulado de la respectiva nación para que apostille, es como una notaría, y poder hacer el cobro. Para eso hay 6 meses desde la incapacidad para hacer el cobro. Esto normalmente tiene valor si la incapacidad es costosa, ¿cierto? Pero si de pronto la incapacidad de un salario mínimo sale más caro, probablemente el trámite que el reconocimiento de la prestación. Por eso también pagan algunas otras pólizas, ¿cierto? Muy bien. Otras hipótesis. ¿Qué sucede cuando una persona está en vacaciones? Que esta es una pregunta clásica, ¿cierto? Y acontece la incapacidad, ¿cierto? La persona está disfrutando de su descanso y se mete al río Melcocho y sale con una fractura de tibia y peroné. ¿Cierto? El río Melcocho, ¿qué es?
Antioquia es muy linda, un río hermoso. Entonces, ¿qué dice la norma? El decreto 780 dice que se interrumpen las vacaciones. ¿Por qué? Porque se afecta el descanso efectivo de la persona. ¿Y qué significa que se interrumpe? Técnicamente, para mí debería ser, se suspende. Ahí el término no está utilizado de la mejor forma, pero lo que sucede es que mientras esté la incapacidad, se tendrá el disfrute de las vacaciones, y una vez cese la incapacidad, continuará el disfrute, ¿cierto? O si el empleador le ordena el regreso, pues tendrá esos días pendientes por disfrutar a su favor. ¿Qué significa eso? Que no es que la persona de vacaciones le cuenten vacaciones y incapacidad al mismo tiempo, o es una o es la otra. ¿Listo? Esos trabajadores, por ejemplo, me gusta mucho el tema del aire libre. Yo creo que hubiera sido peligroso, claro, yo nunca me he incapacitado, pero por ejercer actividades en descanso, al aire libre, es muy común que haya fracturas, torceduras, ese tipo de cosas. Normalmente, si hay más de un empleador que puede llegar a presentarse, ese certificado de incapacidad es válido para cada uno de sus empleadores y cada uno de ellos cobrará la proporción de la incapacidad correspondiente. ¿Listo? Aquí nos trae la norma algo que tal vez no es tan común, y es ¿qué es ese periodo de protección laboral? ¿Isabel, Mauricio o Mafe saben? No. ¿Qué es el periodo que profe? Dice la norma, incapacidad de bien común. En el periodo de protección laboral no habrá lugar al reconocimiento y pago de incapacidad de origen común durante el periodo de protección laboral. ¿Qué es el periodo de protección laboral? No. Yo sé que sí sabe. Pues suena lógico, pero el concepto como tal no lo he escuchado así. No sé si de pronto cuando un trabajador tiene como esa facultad de que el empleador o la misma empresa como que lo respalde ante sus actividades laborales, pues como que se me acerca un poquito más a eso. Es por No, pero estabilidad laboral. O sea, Pero estoy seguro que sí sabe. Pero digo, profe, pues creo yo que cuando se le hace todo el seguimiento al trabajador en sus pausas activas, en su bienestar como tal en la empresa, que ahí no habría incapacidad durante el CCT. pues si él adquiere de pronto una enfermedad común debido a eso, no va a tener el reconocimiento de esa incapacidad. o puede ser eso, pero porque si le pasa algo estaría protegido por la ARL. No, miren, el periodo de protección laboral, ¿a qué se refiere? Se refiere, estoy buscando aquí la norma, se refiere al periodo en el cual una persona termina su vínculo laboral, se queda inactivo, cesante, y el sistema tiene una cobertura de atención posterior a eso. Y específicamente, ese periodo es eso tiene una duración dependiendo de, aquí está, artículo, buscar esto es horrible, artículo 2.1.8.1, 2181 con puntos, 2181 del decreto 780, dice la norma, cuando el empleador reporta la nueva determinación del vínculo laboral o cuando el trabajador independiente pierda las condiciones para continuar como cotizante, gozarán de un periodo de protección laboral de 1 a 3 meses, contados desde la finalización del vínculo y desde la última cotización. Esa cotización entonces será de 2 meses cuando haya cotizado durante un año y de 3 meses cuando haya cotizado de manera continua durante 5 años. Artículo 2.1.8.1. Horrible, ¿cierto?
Entonces, a la norma a la que se refiere esto, es eso, es el punto. Entonces, durante ese periodo no hay pago de incapacidades. ¿Listo? Pero, o sea, mi pago de incapacidades, Pero sí, atención, sí señor. Se supone que ese es el periodo que el sistema considera de gracia mientras que la persona se engancha nuevamente laboralmente o mientras que la persona pasa a ser parte del régimen subsidiario. un año durante, un mes No. durante un año. Si cotizó ininterrumpidamente durante un año, le damos un mes más de cobertura como cotizante. Si cotizó ininterrumpidamente durante 5 años, le dan 3 veces más de cobertura. No es la seguridad social. Los impuestos penales de seguridad social general, pero ratos, como 4 años. Bueno, ¿qué sucede con la relación laboral durante ese periodo de incapacidad? Mientras la persona se encuentra incapacitada, uno, se seguirá causando el tiempo de ejecución del contrato laboral para efectos de cesantía. ¿Por qué? Para el auxilio de cesantía. Porque específicamente la incapacidad no es causal de suspensión del contrato laboral. Que sería la única forma de no pagar cesantía, ¿cierto? ¿Cuáles son las causales de suspensión del contrato laboral? Las que están en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Y la incapacidad no es una de ellas. Y como no es causal de suspensión, el tiempo que esté incapacitado se sigue causando para la cesantía y se deberá depositar, de ser el caso, si llega a esa fecha, en el fondo de cesantías. Entonces, si una persona está incapacitada durante todo un año, le siguen pagando la cesantía. ¿Listo? ¿Y con qué base salarial? Con su último salario. Recordemos que, como lo acabamos de mencionar, la incapacidad no es base de ninguna prestación. Es el salario. Los intereses a la cesantía. Se pagarán normalmente al trabajador sin descontar ningún día, toda vez que no es causal de suspensión del contrato, y en la fecha estimada por la norma, es decir, máximo a 31 de enero del año siguiente. Se pagan directamente al trabajador. La prima de servicios, igual. Se debe pagar cada semestre como si el trabajador estuviese activo. Frente a esto, existe una discusión y es por el concepto de prima, ¿cierto? El concepto original de la prima de servicios era que era una prestación que se causaba con base en el servicio prestado.
nuevamente. Entonces, como la norma lo traía así en su momento, muchos tratadistas han dicho que durante la incapacidad no había pago de prima y que durante la suspensión también se descontaban los días de suspensión de ese periodo laboral para la prima. Es decir, que para algunos tratadistas, en efecto, como no hay prestación de servicio, no debería haber prima. Yo difiero bastante de ese concepto. De hecho, hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Medellín ratificando que la prima de servicios se causa con la mera ejecución del contrato. Es decir, con que el contrato esté activo. ¿Qué significa eso? Que deberíamos pagar la prima de manera completa. No falta que no la paguemos, el trabajador luego le terminemos el contrato laboral y el trabajador demande en su liquidación el pago de ella, sino la sanción moratoria por la liquidación del contrato. Recordemos que la moratoria solamente surge frente a la liquidación o frente al depósito de esas antillas. La liquidación final. Calzado y vestido de labor, esa prestación social, ese sí, claro, porque eso tiene una finalidad y tiene una causa fáctica, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que el trabajador tenga un par de zapatos, un vestido de labor para trabajar, ¿cierto? Que debe hacer, no tiene que ser de la más alta calidad, pero sí una calidad media y adecuada para el entorno. Profe, eso no depende de la cantidad de tiempo que trabaja durante ese periodo. Correcto. Es un par de zapatos y un vestido, se entrega 3 veces al año, es decir, cada 4 meses. Los cuatrimestres son de enero a abril, de mayo a agosto, de septiembre a diciembre. ¿Listo? 3 cuatrimestres. Y para que se cause, el trabajador tuvo que haber, no solo para ir a prestar servicio, que es la causa, no tiene la finalidad, sino que hay una causa fáctica, y es que dentro de cada cuatrimestre tuvo que haber trabajado por lo menos 3 meses. O sea, al inicio no, inmediatamente no se le da, se da después de los 3 meses. Depende de cómo lo veas, Mauricio. Si lo ves como el cumplimiento estricto, sí. Pero muchas veces ese calzado de vestido de labor tiene triple finalidad o doble finalidad. No es solo cumplir, sino que puede ser imagen, ¿cierto? Imagen, uniformidad, presentación. O sea, ahí hay una segunda finalidad. No solo cumplir, sino la imagen. Y a veces tiene no solo eso, sino una tercera, que son elementos de protección al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en una planta de manufactura, las botas con protección de unos platines, ¿cierto? Porque trabajan cargando una bodega y les puede caer en sus pies elementos pesados y generarles fracturas o amputaciones. Tienen un material especial. Entonces ahí el calzado se cumple con la prestación, probablemente tiene algo de imagen, probablemente. Pero su finalidad principal es el elemento de protección personal. Y a eso se tiene que tener desde el primer día, los elementos de protección. Entonces, si lo miras desde el mero cumplimiento normativo, sí, a uno solamente le da cuando trabaja 3 meses dentro de 4 meses. Si lo miras como un efecto ya de imagen, probablemente la empresa le va a dar 3 o 4 de entrada, ¿cierto? Y si lo miras como elemento de protección, le va a dar lo que necesite desde el primer instante. Sí, coincide con eso, ¿cierto? Por ejemplo, un vestido de labor, en algunas actividades puede ser una tela antifluidos, por ejemplo, en el sector de la salud. Y no solo es por uniforme, sino porque puede haber residuos químicos y ácidos, entre otros, que si entran en contacto con la piel pueden generar lesiones para el personal de la salud.
Entonces, ¿qué sucederá durante la incapacidad? No se reconoce. ¿Por qué? Porque no trabaja 3 meses dentro del cuatrimestre y entre otras porque no se cumple la finalidad, no está trabajando. ¿Listo? El auxilio de transporte también expresamente la norma lo dice. Hablando de esto, yo les estoy dando cosas de la reforma laboral al mismo tiempo. Hablando porque ya no van a tener otra oportunidad para eso. Por lo menos no acá en la universidad. En una materia no. Con el calzado y vestido de labor, ustedes supieron que el contrato de aprendizaje se transformó en contrato laboral desde el 25 de junio del 2025. ¿Cierto? Entonces una de las preguntas recurrentes es, ¿y les tenemos que dar entonces calzado y vestido de labor? Aparte de esto, ¿quiénes causan esta prestación económica? Los trabajadores que deben Menos de 2 salarios. hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Entonces el aprendiz estaría ahí, ¿cierto? Entonces uno en principio, ¿qué le diría a ese empleado? En principio sí, pero ¿cuántos meses dentro del cuatrimestre respectivo tuvo contrato laboral? Mayo, junio, ya no le digo. Julio, agosto, ya no le digo. Contrato laboral no ejecutó 3 meses dentro del cuatrimestre vigente, sería el otro. Una discusión alterna podría ser por eso, pues que eso es una pendejada, la verdad, piensa uno, obviamente no es la plata de uno. Podría decir, sí prestó el servicio, 3 meses, pero con otro contrato, ¿cierto? Auxilio de transporte. Durante la incapacidad no se reconoce porque esta prestación social, que eso es una prestación social, tiene como causa el desplazamiento del trabajador hacia el lugar de trabajo. Por eso, cuando una persona falta, le descuentan también no solo el día trabajado, sino el auxilio de transporte. Entonces sería entre 30 y 6 cortes de día. Sí, señorita. Entonces, en ese orden de ideas, faltaría uno, aquí la tengo. Falta una prestación social antes de las vacaciones, que no son prestación social, que es el subsidio familiar. Y ese subsidio familiar, ¿quién lo reconoce hoy? Lo reconoce la caja de compensación familiar. Y lo hace en especie y en dinero. ¿Y a quién se lo reconoce? A los trabajadores. En dinero que vengan hasta 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en especie a todos los afiliados. ¿Cierto? Durante ese periodo de incapacidad se suspende el subsidio, ¿no? Se genera normalmente. Profe, ¿quiénes son los trabajadores? En dinero a los que vengan hasta 4 salarios mínimos. Eso varía. Y es el subsidio por persona a cargo. Y en especie a todos los afiliados, ¿cierto? Absolutamente a todos los afiliados como tal. Las vacaciones, no lo voy a poner ahí porque eso no es una prestación social. Mientras dure la incapacidad,
no se le deberían pagar ni conceder en disfrute de esas vacaciones. Entre otras, porque ese trabajador no puede disfrutar simultáneamente de esas vacaciones, como ya lo vimos, mientras está incapacitado. Entonces, lo que sucede normalmente es que se van acumulando los días para compensarlos al finalizar el contrato de trabajo, si es con justa causa por reconocimiento de pensión o por cualquier otra causa que se dé. ¿Cómo se realizan los aportes al sistema de seguridad social y a la parafiscalidad durante el periodo de incapacidad? Esto les va a servir para el nivel 4. Durante la incapacidad del trabajador o trabajadora, la cotización al sistema de protección social, es decir, al que integra la seguridad social y los parafiscales, se realizará de la siguiente forma. 1. El IBC corresponderá a el monto que perciba el trabajador por incapacidad. Con la respectiva novedad. Durante ese periodo, como lo establece el decreto 806 de 1998. Durante ese periodo solamente se realizarán o se efectuarán los aportes al sistema de salud, los aportes al sistema de pensiones y no se realizarán aportes al sistema de riesgos laborales. Pero el aporte al sistema de salud, aportes al sistema de pensiones y no se realizarán aportes al sistema de riesgos laborales. No se realizan esos aportes al sistema de riesgos en razón a que expresamente el decreto 1772 del 94 así lo consagra. El artículo 70 del decreto 806 nos habla de esa base del 98. El valor de la incapacidad o licencia, manteniéndose en la proporción de la cotización que corresponde al empleo del trabajador. Es decir, que durante ese periodo el IBC va a ir bajando. Vamos a ver esta hipótesis. Supóngase que Camilo tiene un salario de 4 millones de pesos.
durante pongámoslo en 3, más fácil. Durante los primeros 90 días de incapacidad, ¿cuál sería el IBC de Camilo? Lo que reciba por incapacidad, ¿cierto? Y del día 1 al día 90, vamos a adelantar un poquito, va a recibir el 66.66% de ese salario. Es decir, que va a recibir 1.999.800. aproximadamente 2 millones. Y del día 91 en adelante, hasta lo que se demore, va a recibir el 50%, que sería, eso sería la incapacidad, ¿cierto? Es decir, que se va a hacer IBC. Imagínense esta historia. Camilo lleva incapacitado 4 años y está peleando su pensión de invalidez. Acaba de afectar el monto de su pensión de invalidez. Considero. Porque su IBC se redujo por disposición legal. No es que el empleador le esté tumbando que haga pagos deficitarios. Hace poquito, tengo una demanda en este momento acá para audiencia porque la persona que representa a la parte demandante no entiende eso. Decía que el empleador pagó mal la seguridad social y yo no cumplí lo que decía la ley. Y en otra empresa que defendemos, acabaron de desvincular a una trabajadora y la trabajadora por reconocimiento de pensión de invalidez. Y la trabajadora presentó inconformidad porque su salario era mucho más alto. Eso no tiene nada que ver con el salario, tiene que ver con el IBC. ¿Listo? Pero o sea que ya a partir del día 91 sería 1.500.000. Sí, señor. Para el año siguiente Se aumenta el sería salario lo que el mínimo. salario mínimo legal vigente. Por eso, cuando una persona está incapacitada de manera tan prolongada, si sus ingresos son mayores al mínimo, pues si es el mínimo, es el mínimo, se va a ver afectada su base de cotización y por eso hay que correrle con la calificación, que eso va lesionando su base. Ese es el artículo 70 Del decreto 806 del 98. Esta es otra norma. Decreto 806 del 98. Vamos a dejar enunciado esto para que no se perdiera nada el inicio de calificación de pérdida, que no pudieron venir, al menos. De esas incapacidades, entonces, vamos a tener la siguiente. Bueno, me faltó algo. En parafiscales. ¿Cuáles son los aportes parafiscales? Los aportes parafiscales vienen de la Ley 21 de 1982. Y los parafiscales son los aportes a caja de compensación familiar, que se conoce como subsidio familiar, al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Quién paga esos parafiscales? Los paga el empleador. Corresponden al 9% del salario distribuido de esta manera. Pero hoy no lo pagan todos los empleadores. Según el artículo 114.1 del Estatuto Tributario, hay empleadores que pueden estar exonerados de 2 de esos aportes e incluso
del 8.5% en salud. Ahí está la mayoría de los empleados de derecho. Pero eso no es el objeto de este módulo. Ese es el objeto del módulo que sigue, de su otro semestre. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué pasa con los parafiscales durante la incapacidad? ¿Qué pasa con estos aportes? Ya sabemos que solamente en seguridad social se paga salud y pensiones. Riesgos laborales no se pagan, ¿cierto? Que estos y estos se llaman protección social. Ese es el nombre que los engloba, el nombre técnico. ¿Y qué pasará durante la incapacidad? Esta ley 21 del 82 dice que la base para el pago de parafiscales es lo que se percibe por salario o por descanso remunerado. ¿Profe, dónde dice eso? Artículo 17 de esa ley 21 del 82. Las vacaciones son salario, perdón, la incapacidad es salario. ¿Y el descanso remunerado? No, el descanso remunerado son los dominicales y las vacaciones. Entonces, ¿qué pasará si no hay base durante el periodo de incapacidad? No hay base. Durante la incapacidad, el empleador no paga para fiscales. Durante la incapacidad no procede el pago de parafiscales. Entonces solo se paga salud y pensiones, exclusivamente, durante esa novedad de la pila. Vamos a dejar hasta acá. La próxima clase empezamos con los días y los periodos de incapacidad y empezamos con la calificación de pérdida de capacidad. Vamos a verlo atado a esto, porque normalmente se da cuando hay un concepto desfavorable de rehabilitación que se da durante el periodo de incapacidad. Jóvenes son libres. Porque dice 8 por la noche. Rehabilitaciones por la madrugadita con lluvia. Pero en parafiscales solo se pagaría la caja de compensación. Nada.